En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este cuello abierto y amplio en elástico 1×1 y de forma fácil, que le dará a tu chompa un detalle especial. Hola amigas, bienvenidas a su canal Tejidos y Puntos, en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número 1 de enseñarte los conocimientos básicos del tejido a 2 agujas, pero sobre todo para brindarte novedades y exclusividades para que las apliques en tus prendas tejidas y así darle un toque diferente y con finos acabados de exportación. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like, hacer algún comentario y activar la campanita de las notificaciones. Y para aquellas que no saben cómo se calcula y se teje el escote redondo, en la descripción les voy a dejar el enlace de la clase número 25 donde empleo una técnica, o la clase número 30 donde empleo otra técnica y es con la cual he tejido este escote. Cuando tengamos listo el escote, lo primero que vamos a hacer es marcar con una lana contraste el hombro derecho, donde está la unión, ¿no? Y luego vamos a levantar los puntos iniciando por la espalda y luego continuamos por la delantera hasta acá, ¿no? Entonces el inicio de nuestro tejido con las agujas circulares, en este caso número 5, que va a ser para el cuello, pues el cuerpo se tejió con número 6. Entonces contamos cuántos puntos tenemos y debe ser número par para que no tengamos problemas con el elástico 1×1 que vamos a tejer, ¿no? En el caso de que sea impar la cantidad de puntos que hemos levantado, antes de empezar a tejer el elástico 1 disminuimos un punto simplemente y luego continuamos tejiendo el elástico 1×1 sin ningún problema. Y así vamos a tejer una altura de 5 centímetros. Acá estamos en el hombro, una marca que hemos hecho. Entonces, como ya les he dicho antes, los puntos se levantan en punto derecho. Entonces vamos levantando. Siempre fijándose que no haya ningún agujerito. Si por ahí ven algún agujerito, alzan la hebra, la retuercen y tejen el punto así, ¿no? En retorcido. Entonces achican cualquier huequito, cualquier agujerito. Y así vamos a ir levantando los puntos hasta el final. He levantado 70 puntos y entonces como me ha salido par no voy a tener ningún problema en hacer el elástico 1×1 en circular, porque acá voy a empezar con un derecho y acá voy a terminar con un revés y no voy a tener ningún inconveniente. Y luego tejemos 5 centímetros en redondo de elástico 1×1. En el caso que el número que ustedes levanten de puntos sea impar, lo único que tienen que hacer, acá disminuyen un punto y comienzan a tejer en circular, sin ningún problema. Eso sería todo. Una vez que hemos tejido los 5 centímetros en pretina o elástico 1×1 en circular, vamos a hacer los aumentos. Pero previamente vamos a tejer una muestra de elástico 1×1 con las agujas circulares. De acá no podemos
contar cuántos puntos hay. ¿Por qué? Porque cuando uno teje en circular con las agujas, tiene una textura. Y cuando teje con estas agujas circulares de ida y vuelta tiene otra textura. El punto como que queda más tupido. Entonces tenemos que medir cuántos puntos entran. Hacemos una muestra de 7×7 de pretina o elástico 1×1 y vamos a medir cuántos puntos hay en 5 centímetros. Entonces acá nace el punto y serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Y eso lo anotamos. Entonces quiere decir que en 5 centímetros hay 12 puntos. Y como el ancho de nuestro cuello es de 48 centímetros, tenemos que calcular cuántos puntos necesitamos para que nos dé ese ancho. Entonces 48 centímetros, ¿cuántos puntos serán? Entonces esto es 48 por 12 entre 5. Y eso nos da 115 puntos. Pero como nosotros tenemos que tener número par, va a ser 114 puntos. Como nosotros de nuestro cuello hemos levantado 70 puntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar de 114, 70, que es lo que levantamos, ¿no? O sea, acá queda 44. Quiere decir que tenemos que aumentar 44 puntos. Ahora, estos 44 puntos se dividen entre 2. ¿Por qué? Porque los aumentos que vamos a hacer van a ser dobles. Entonces, si yo cada vez que aumento 2 puntos, para saber cuántas veces tengo que hacer las disminuciones, tengo que dividir esta cantidad de puntos que voy a aumentar entre 2. Entonces, acá nos sale 22. 22 disminuciones tengo que hacer. Y son disminuciones, aumentos. Aumentos dobles. Aumentos dobles. Pero mi cuello, al levantar los puntos, tengo 70 puntos. Entonces, para saber cada cuántos puntos voy a hacer esos aumentos, tengo que dividir entre 22. Entonces acá sale 3, 66 y sobran 4. Amigas, esto no es nada del otro mundo, es fácil. No se hagan problemas. Este resultado quiere decir que vamos a hacer 22 veces un aumento doble, que después ya se lo voy a explicar cómo lo van a hacer, un aumento doble cada 3 puntos. Y nos sobran 4. Estos 4 se van a tejer al final. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, un aumento doble, ¿cómo es? Un aumento doble es así. Si cae en un punto derecho, van a tejer un derecho, un revés, un derecho. Si el aumento que van a hacer cae en un punto revés, va a ser un revés, un derecho, un revés. Todo esto se teje en el mismo punto.
que ya lo van a ver ahora que lo hago. Pero antes de empezar a hacer los aumentos, vamos a marcar acá justo donde están estos puntos, porque acá ya comienza a abrirse el cuello. Ya vamos a tejerlo abierto para tener una mejor visibilidad de la división de puntos. Entonces, como hemos calculado que nuestros aumentos dobles van a ser cada 3 puntos, vamos a hacer eso. Pero como ya va a ser abierto, necesitamos una lana acá, entonces lo vamos a hacer por acá. Entonces vamos a tejer, vamos a acomodarnos un poquito. Vamos a tejer un derecho, un revés, mejor dicho vamos contando los puntos, ahí van 2, en este es el derecho y aquí va a ser nuestra primera disminución doble. Entonces, como nos ha tocado en un derecho, tejemos un derecho, un revés en el mismo punto, un derecho. Y ahora que nos va a tocar un revés y contamos de nuevo 3. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Nos está tocando en revés. Entonces tejemos un revés, un derecho, un revés. Y de ahí viene, otra vez contamos 1, 2, 3. Entonces un derecho, un revés, un derecho y así hasta el final. Estoy en el último aumento que me toca en revés. Entonces y acá me están quedando los 4 que nos sobraban, ¿se acuerdan? Entonces los termino de tejer. Acá estoy terminando en revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque tenemos que terminar las 2 en derecho, ¿no? Porque esta va a voltear para acá. Entonces ese último puntito en derecho lo vamos a hacer así. Dejemos un punto, ese derecho lo vamos a tomar de acá. De acá atrás. De ahí. Agarran y tejen. En derecho. De ahí voltean. Esto que está acá largo, después lo van a ir corriendo para acá, para que no quede como ese huequito que se ve. Y comenzamos a tejer
derecho. Continuamos con el cuello, pero ya en forma abierta, porque justamente acá tienen ustedes esta marca. Entonces acá le va a quedar dos derechos. De estos dos revés que se ven acá son los dos derechos que van a venir para acá. Aquí. Aquí están. Entonces vuelven a sacar esto y lo ponen acá. Lo ponen acá y listo. Vuelven a marcar para separar ya. Ahí sí ya. Para que no se confundan cuando estén acá cerca. Entonces esto lo va a separar. Y acá van a tener derecho y acá también. Y esto va a quedar abierto. Así van a tejer, ¿no? O sea, este hilo para separar ya que ahorita como está todo junto acá, un poquito complicado, ¿no? Pero entonces van de ida y vuelta, de ida y vuelta. Ya no en redondo. Entonces ahí comienza a hacer la abertura del cuello. Así van a tejer un largo de 20 centímetros. Entonces continuamos. Lo que le quiero enseñar es cómo van a tejer con los aumentos que se encuentran, ¿no? Entonces seguimos tejiendo. Y acá se están encontrando con el aumento. Un derecho. Un revés. Un derecho. De ahí sigue un revés. Un derecho, un revés. Acá se encuentran nuevamente con los aumentos. Un revés. Derecho. Un revés. Fácil. El mismo punto les ayuda a tejer. Y así van a hacer van a ir, como ustedes pueden ver, se va aumentando el punto en el elástico 1-1. Y ahora sí, tejen con tranquilidad los 20 centímetros. Entonces una vez que hemos tejido los 20 centímetros de largo ya abierto más los 5 que habíamos tejido antes en circular, es decir que el total de nuestro cuello va a ser 25 centímetros, vamos a cerrar los puntos como se presentan. Este es nuestro hombro derecho, como ven acá la marca, entonces vamos a cerrar por acá, por la parte del interior. ¿Por qué? Porque el cuello va a caer por acá adelante. Entonces nuestro cierre de puntos tiene que ser por este lado. ¿Ven? Por la parte del interior. Entonces vamos a empezar a tejer como también ya les he enseñado en otro video anterior. Entonces tejemos así, ¿no? Este primer punto no se teje el segundo punto en revés y el punto no tejido se pasa por encima. Ahora tejemos en derecho y el punto no tejido se pasa por encima.
Tejemos en revés. Y el punto no tejido se pasa por encima. Y así vamos a cerrar todo el cuello. Entonces les va a quedar así. Si no recuerdan cómo se cierra el elástico uno por uno o no saben, en la descripción también les voy a dejar el enlace de ese video. Y les va a quedar así, ¿no? Miren. Cierran, esconden bien los hilos y les va a quedar así. Bueno, amigas, espero que les haya gustado y servido la clase del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like, hacer algún comentario y activar la campanita de las notificaciones. Un abrazo. A continuación les dejo más modelos de cuellos. Chau, chau.